Assalamu alaikum. Hoy reflexionamos sobre el valor del equilibrio, un valor muy presente en el Ramadán, porque Ramadán en sí es un mes de retiro espiritual y de implicación social al mismo tiempo. Es un retiro espiritual que no implica retirarse, abandonar la vida diaria, ¿no? Y eso es la filosofía del Islam, porque el Islam no consiente ninguno de los dos extremos, ni el materialismo puro y absoluto que no reconoce nada la dimensión espiritual, ni tampoco consiente el abandono de la vida mundanal y el retiro espiritual que se suele llamar el ascetismo, el misticismo, ¿no? El Islam está en un punto medio. El Islam es un modo de vida integral que abarca todos los ámbitos de la vida y que procura mantener un equilibrio entre todas ellas. Este equilibrio es el que luego en la vida del individuo o de la comunidad transmite la armonía, la paz o la felicidad, ¿no? Muchos definen la felicidad como sinónimo del equilibrio. El Islam, por ejemplo, crea un equilibrio entre las tres dimensiones del ser humano: el cuerpo, la mente y el espíritu. A cada una de estas dimensiones le decreta, le destina una serie de enseñanzas para protegerla, potenciarla, cuidarla, ¿no? Si hablamos del cuerpo en el Islam, por ejemplo, el Islam da mucha importancia a la alimentación del cuerpo, al cuidado del cuerpo, a la higiene del cuerpo. Considera que es un don de Dios que debemos cuidar y que debemos usar de una forma adecuada para adorar a Dios, ¿no? Por ejemplo, considera que la higiene corporal es parte de la fe, como dice el profeta Mohammed. Considera que debemos, o nos dice que debemos cuidar nuestra salud y debemos alejarnos de todas aquellas cosas que perjudican nuestra salud, y si caemos enfermos tenemos que buscar el remedio. Como dice el profeta Mohammed, buscar el remedio a cada enfermedad, la medicina a cada enfermedad, o nos da una serie de instrucciones de prevención, para cuidar nuestra salud. Una de ellas es el ayuno. En un hadith el profeta Mohammed dice: ayunad para que tengáis buena salud, ¿no? O, por ejemplo, el cuidado del aspecto físico. El profeta Mohammed nos dice: Allah es bello y ama la belleza, ¿no? La ablución que hacemos todos los días para limpiarnos, antes de rezar 5 veces al día, hacemos una ablución de nuestros órganos corporales antes de rezar. O lo que llamamos la purificación mayor, que es la ducha completa del cuerpo, que según las normas del Islam se tiene que hacer como mínimo una vez a la semana, ¿no? Se considera, según algunas lecturas, incluso una obligación. Bueno, esto es lo que tiene que ver con el cuerpo: su cuidado, su alimentación, su medicina, su higiene, su elegancia, simplemente, ¿no? En cuanto a la mente, bueno, es bien conocido que la primera orden, la primera alaya revelada del Corán, viene como una orden a la lectura, a la investigación: iqra, lee, que significa estudia, lee, investiga, haz uso de la razón. Y en el Corán hay cientos de versos que llaman a la reflexión en la naturaleza, al uso de la razón. Dice: ciertamente en la creación de los cielos y la tierra y la sucesión del día y la noche hay signos para la gente que reflexiona. O nos dice continuamente: id por la tierra y pensad y reflexionad sobre el inicio de la creación, ¿no? Y también el Islam prohíbe
una serie de cosas que afectan al uso de la razón, como el alcohol. El alcohol, las drogas y todo esto lo prohíbe porque perjudican el uso de la razón. Y por otro lado está la parte espiritual, ¿no? La parte espiritual que también tiene mucha importancia en el Islam. Tenemos muchos ritos diarios, 5 oraciones cada día, la lectura del Corán, las súplicas, el recuerdo a Dios, todas son ejercicios espirituales para mantener pues nuestro espíritu en forma, para cuidarlo, para alimentarlo, de la misma forma que alimentamos nuestro cuerpo y alimentamos nuestra mente. Y con esto creamos un equilibrio. El Corán llama a la comunidad musulmana la comunidad del equilibrio y la moderación. Dice Allah en el Corán: hemos hecho de vosotros una comunidad de la moderación, del equilibrio, para que sirváis de ejemplo para las otras comunidades. Encontramos también ese equilibrio en las fuentes islámicas, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el equilibrio entre vivir esta vida y aspirar a la otra. Vivir esta vida, disfrutarla, trabajar en ella y, por otro lado, aspirar a la otra vida. El Corán nos da aquí una fórmula, una regla, y dice: y aspira a la otra vida sin olvidar tu parte de esta, El Islam considera el trabajo en esta vida, o incluso el disfrutar de la vida, como una forma de adoración a Dios, ¿vale? El trabajo, cualquier actividad que hagamos en esta vida, en el camino del bien, es una forma de adoración a Dios. Pero por otro lado, la aspiración final de un creyente es la otra vida. No hay una confrontación, sino que es una continuidad, ¿no? Trabajamos en esta vida, vivimos esta vida, disfrutamos esta vida para merecernos como recompensa la otra vida. El profeta Muhammad nos pone también un ejemplo del equilibrio en una persona entre la seriedad y la broma. El profeta era una persona que también tenía era una persona muy alegre, una persona que siempre se le veía sonriendo, y gastaba bromas, jugaba con niños, pero cuando le preguntaron una vez y le dicen: ¿tú también gastas bromas, tú también bromeas? Dijo: sí, pero solo digo la verdad, es decir, nunca miento. La mujer del profeta Muhammad describe su personalidad de la siguiente forma, dice: solía estar con nosotros en casa, bromeando, pasándolo bien, pero en el momento que llegaba la oración, el momento de la oración, se levantaba como si no nos conociera, se levantaba para ir a cumplir con su oración. Esto también es un equilibrio entre tener un carácter más alegre, y también en los momentos de seriedad ser una persona muy seria. El Islam nos enseña también a tener un equilibrio entre la responsabilidad individual y la responsabilidad o el compromiso social. Por un lado nos dice el Corán que cada uno de nosotros es responsable de sus actos y tendrá que responder ante Allah por sus actos como individuo. Pero por otro lado nos dice: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, cooperad entre vosotros en el camino del bien y la virtud. ¿Vale? En determinadas cosas se fomenta la cooperación, pero en otra cosa la perspectiva es más individual cuando se trata de responsabilidad. Por ejemplo, nos dice el Corán: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, nadie carga con la culpa, el pecado de otros. Nadie culpa con los pecados de sus antepasados o su entorno, cada uno es responsable de lo que haga. Un hombre le dice al profeta Muhammad: cuando estoy contigo, cuando estamos contigo y nos empiezas a hablar de valores espirituales, de la relación con Dios, del más allá, parece que estemos en la nube, parece que estemos en otro mundo, pero nada más volver a nuestra casa, y veo a mi familia, a mis hijos, me olvido de todo eso. El profeta Muhammad le dice el hombre al profeta: ¿soy yo un hipócrita por hacer esto? El profeta Muhammad le dice: no, sa'a, una hora así y otra hora así, una hora de espiritualidad y otra hora de vida cotidiana, una hora de
seriedad y otra hora de alegría, momentos de tiempo para el individuo, momentos de tiempo para los demás. Se trata de tener un equilibrio en la vida y eso es lo que nos enseña Ramadán. El profeta Muhammad es nuestro ejemplo a seguir en todo y una de las cosas más fascinantes de su vida es el equilibrio, la cantidad de roles que él llegaba a tener y desarrollar sin perder nunca ningún detalle, sin perder ningún control. Por ejemplo, se le podía ver, o se cuenta de él, cómo iba por la calle y se paraba para jugar con los niños. Tenía tiempo para esto. Y era un jefe de una comunidad, era un líder político y un líder social y era un juez. Se presentaban delante de él situaciones delicadas para resolver, pero también era una persona que tenía tiempo para su familia, dedicaba tiempo para su familia, tenía tiempo para la enseñanza, era un maestro, dedicaba tiempo a sus compañeros para educarles, para enseñarles. Y todo esto sin olvidar su tiempo de espiritualidad con Dios. Llegaba todas las noches, destinaba una parte de su noche para adorar a Dios, para meditar. Le dice una vez su mujer Aisha, tus pies se han inflamado de tanto rezar, ¿por qué no descansas? Y él le dice, ¿cómo no voy a ser agradecido con Dios? ¿no? Esto es una señal, esto es para agradecer a Dios por sus dones, por su compasión, por su amor. Una persona muy cercana a Dios, muy cercana a su familia, a la gente, a sus compañeros, mantenía un equilibrio extraordinario en su vida. En una ocasión, 3 hombres fueron a la casa del profeta Muhammad para preguntar por su forma de vivir, y cuando les contaron lo que hacía en el día a día, lo menospreciaron porque veían que la parte exclusiva de espiritualidad era limitada en comparación con todo lo que hacía, porque ellos entendían que la adoración a Dios solo se hace con la espiritualidad, y el profeta tenía otro concepto de adoración a Dios. El profeta nos enseña que adorar a Dios se hace rezando y se hace comprando y vendiendo y enseñando y resolviendo un problema y ayudando a los demás o pasando tiempo en familia. Entonces, cuando salieron de su casa dijeron, este es el profeta y Dios le ha perdonado todo, es una persona especial para Dios, nosotros tenemos que esforzarnos mucho más. Uno de ellos dijo, yo me comprometo a partir de hoy a ayunar todos los días y no comer. Y otro dice, yo a partir de hoy voy a rezar todas las noches y no dormir. Y otro dijo, a partir de hoy voy a alejarme de mi mujer y no quiero nada de ningún placer de esta vida. Cuando el profeta se enteró de esto, fue un momento en el que actuó con mucha contundencia, con mucha seriedad, convocó a la gente en la mezquita y les dijo, me he enterado de tal, de esto. Os quiero informar de que yo soy el que mejor conoce a Dios y ama a Dios entre vosotros, y aún así yo soy una persona que ayuna y come, una persona que reza y duerme, una persona que se casa, que disfruta de los placeres mundanales, y el que no sigue mi ejemplo no es de mis seguidores. En más de una ocasión el profeta Muhammad frenó, advirtió a algunos de sus compañeros cuando veía que se alejaban mucho de la vida y se centraban demasiado en la espiritualidad. Pasaban las noches enteras leyendo Corán o rezando y repitió a más de una persona, tu cuerpo tiene sus derechos, tu espiritualidad tiene sus derechos, tu familia tiene sus derechos, tu invitado tiene sus derechos, dale a cada cual sus derechos. El equilibrio en el Islam lo encontramos hasta en unos detalles numéricos en el Corán, ¿no? Por ejemplo, cuando leemos el Corán encontramos que el número que se repite la palabra vida mundanal y el número que se repite la palabra otra vida es el mismo, se repiten ambos 115 veces, o el número que se repite algunos nombres también de este tipo, por ejemplo, ángeles, demonios, la vida, la muerte, el bien, el mal, ¿vale?
el equilibrio lo encontramos incluso en los números en el Corán, y con eso simplemente nos confirman una característica fundamental del Islam, que existe en cada uno de sus detalles, en cada una de sus enseñanzas, en cada uno de sus preceptos, como el ayuno, que es el equilibrio entre todos los aspectos de la vida, y ese equilibrio es el que garantiza a la persona su bienestar y su felicidad. Hasta aquí el valor de hoy, el equilibrio. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima sesión.